Hola a todos. Antes de que veáis el vídeo, me gustaría a modo de intro hacer 2 o 3 comentarios, ¿vale? Bueno, el primero es pediros disculpas si en algunas tomas se va del lugar a enfocar, pero lo hice yo solo con una mano y sin mirar la pantalla, puesto que con una mano se iba señalando y con la otra mano tenía la cámara intentando apuntar al sitio, pero en algunos sitios he fallado. Disculpas. Luego, comentaros, como veis en la imagen, el guadabarro tiene una forma muy concreta y específica para la CF Moto 450. Entonces, es necesario sí o sí hacer una adaptación. Yo la he hecho de esta forma y espero que os sirva como idea. Por lo menos ya tenéis la base y ya cada uno con su ingenio, con sus materiales y según se le vaya ocurriendo, pues podrá adaptarlo también de una manera que esté resistente y que no presione ni roce los latiguillos para que no se dañen. Y ya por último, veis en 2 tomas, 2 capturas de pantalla, que el precio ya ha bajado. Ya ayer me apareció por primera vez a 120 euros, pero anteriormente, como os digo en el vídeo, valía sobre 165 o por ahí. El otro sale a 159 y este nuevo a 120. Así que ahí os dejo ya el vídeo para que lo veáis y espero que os sirva de ayuda. Venga, un saludo. Hola chicos, hoy vamos a cambiar el guadabarro, porque mirad, yo le quité el guadabarro de abajo y le puse este, que fue el que encontré. Pero ¿qué pasa? Que es muy corto. Como veis, mira hasta dónde llega, no cubre apenas el radiador y de adelante se queda muy cortito. El original llega aproximadamente hasta aquí, una cosa más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando vas por barro y todo te lo va tirando aquí y con la misma velocidad te va para el faro y el cubreviento. A mí no me llega, pero sí que esto se pone fangoso de barro y todo. Entonces, ¿qué he hecho? Una opción que es comprar otros más largos. Mirad. Es este. Que fijaos la diferencia. Donde llega uno, abajo, la diferencia entre uno y otro, y adelante. Aparte que es hasta más ancho. Entonces, vamos a proceder a cambiarlo. Es verdad que este que tiene puesto me costó 17 euros y este grande que he comprado 19. Vamos, que te puedes poner hasta 6 por el precio del original, que lo miré y valía 165 euros. Con lo cual no me importa gastarme 19 euros y poner ese más grande para llevar más protegido tanto la parte del radiador y la parte del motor. Contra menos barro le salpique, pues mejor, y menos agua. Y la parte delantera, por lo que os digo, porque iba con la misma velocidad, lo que va escupiendo para arriba, como sale aquí muy corto, se lo iba comiendo el faro y el cubrevientos. Entonces, pues bueno, este yo lo puse, a ver si se puede apreciar. Traía 4 agujeros igual que ese, este y este. Los agujeros originales que tiene la moto para el original es este y uno que le hice yo aquí nuevo. Entonces, estos dos los anulé y aproveché estos dos del guadabarro que los traía y este se lo hice nuevo. Entonces tiene 3 puntos, pero está súper rígido, esto no se va. Y aparte tiene arandelas de goma, como podéis ver aquí. Esto es una arandela de goma, esto otra, y aquí tiene un par de ellas también. Como no coincidían los agujeros, le hice unas arandelas, unas pletinas que ahora no sé si se pueden apreciar ahí.
no sé si se pueden apreciar ahí, en forma de Z, para que coincidiera el ángulo de los tornillos. Ahora después, cuando lo quite este, os lo enseño. Mirad, esta pletina va cogida aquí con una arandela gruesa de goma para absorber las vibraciones al agujero original que trae la moto, pero como no coincidía con los de guardabarros, le hice esta platina y otra exactamente igual al otro lado, que es esta. Entonces estos dos agujeros coinciden con los originales que trae el guardabarro, pero tanto el que acabo de comprar más grande como el primer original que compré. Y ahora el que le tuve que hacer es este agujero. Espera, lo muestro por este lado mejor, a ver si se puede ver por aquí. Este agujero. Y ahora entre el guardabarro y este agujero lleva una almohadilla de goma que hace el mismo grosor que esta altura para librar los latiguillos del líquido de frenos delanteros. Entonces tuve que hacer este ángulo para librar los latiguillos y que coincidieran los agujeros. Con estas dos eran rectas y yo las curvé con el gato de mesa, las curvé y les di la forma, ¿vale? Las pinté de negro a pistola para que disimular, que no se viera el metal. Y así es como lo he hecho, no tiene dificultad ninguna. Ahora ya está hecho, ya lo único que tengo que hacer es cambiar un guardabarro por otro. Y la primera vez lo que hice fue una plantilla. Hice una plantilla donde estaban los agujeros. Luego los comprobé con el guardabarro, no coincidía. Y entonces le hice estas dos arandelas y ya con eso salvamos la operación. Así que así es para el que quiera cambiarlos, como lo he hecho yo. Habrá más formas, pero esta es la que yo os doy como idea. Y mirad cómo coincide los dos agujeros del guardabarro que acabo de quitar con el nuevo, y el que le tengo que hacer ahora nuevo es este, hacérselo al guardabarro nuevo, como veis aquí, ¿vale? Ahí os lo acerco. Veis ahí cómo se ve la luz tanto en este como en este, y en el tercero que vamos a utilizar, que es este, no se ve la luz, así que lo vamos a taladrar según está posicionado para que nos coincida. Así que vamos a ello. ¿Veis? Pues teniendo ahora posicionado los dos agujeros que ya están perfectos, que veis cómo pasa la luz, ahora ya teniendo el viejo de muestra, lo que hacemos es directamente marcar. Ahí hemos marcado. Quitamos este. Y no sé si veis la marca ahí. Ahí se ve. Esta marca es la que nos ha dado el tercer agujero. Así que lo vamos a hacer y vamos a ir comprobando a ver si está perfecto o hay que modificarlo un poquito, o ya vemos. Bueno, como veis, ya hemos conseguido meter el del centro. Y ahora vamos a hacer que estos dos coincidan con su pletinita que le hice. Entonces vamos a ello. Aquí no hay problema porque, como veis, la misma pletina tiene movimiento. La podemos mover hacia adelante y hacia un lado y hacia otro. Entonces ya cuando acople en un lado, pues vamos con esta holgura, vamos moviéndolo hasta que quede centrado y ya apretamos ambos tornillos y el del centro para que quede todo fijo. Y ya está, no tiene mucha más historia. Voilà, diferencia. Mirad la diferencia. Cubre más
la parte del radiador mucho más, y delante pues también. Ahí veis la diferencia entre antes y después. Este es el suyo, la verdad. Y este chiquitito es el que encontré de primera, que me ha dado buen servicio. Pero claro, cuando he descubierto este, pues por el precio que tenía, 19 euros, con gastos de envío incluido y todo, me ha merecido la pena de todas. Así que ya está montado, chicos.